¿Cómo están, estimados televidentes? Bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. Importante hacer reflexiones en concordancia a la problemática de los incendios en la Amazonía. Incendios en el Parque Tunari, sin duda un atentado ecológico. Estamos yendo en contra de la flora, la fauna, las interacciones de vida del hombre o del ser humano. ¿Y saben por qué? Porque todo lo quemado respiramos los seres vivos. Y lo quemado a futuro puede generar fibrosis pulmonar, disminuir la esperanza de vida y fundamentalmente plantearnos la pregunta: ¿qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿Existe el nivel de concienciación para interactuar en el hábitat? Debemos pensar en la equidad generacional. Las generaciones venideras tendrían que tener mejores condiciones de vida que nosotros, pero cada vez construimos una selva de cemento, tenemos intereses ganaderos, no sabemos generar proporción en la inversión para generar la seguridad y la soberanía alimentaria, y en fin, somos tan disfuncionales en el concepto de ecología. A nuestro interés planteamos las cosas, los políticos, por así decirlo, hacen lo que les viene en gana. No entienden la bioeconomía, una economía supeditada al hábitat, a las interacciones de la naturaleza. Si bien hay que satisfacer necesidades materiales, espirituales, esas tienen que ser en función del respeto a la madre tierra, al hábitat, a ese equilibrio de fenómenos físico-químicos que han de permitir generar perpetuidad, esperanza de vida en flora, fauna, en los seres humanos. El día de hoy vamos a conversar sobre este tema con la ingeniero Magdalena Medrano. Ella tiene vasta experiencia en toda la temática. En alguna ocasión hemos hablado de la economía circular. Qué hermoso sería encauzar un modelo de economía circular, pero cuando vemos este tipo de desastres nos damos cuenta que nos falta mucha educación ambiental, mucho compromiso con nosotros mismos, y eso es muy cuestionable en este momento de grandes incendios. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes, Alfredo, a todos los televidentes de este programa tan importante que tiene que ver con la gestión y el desarrollo. Y para lograr el desarrollo tenemos que saber manejar nuestros medios de vida. Y los medios de vida son la tierra, el agua, los bosques, la fauna, toda esa riqueza natural que el Todopoderoso nos ha entregado y que nosotros deberíamos de administrar sabiamente. Lamentablemente, en estos últimos tiempos hemos podido ver que desde el 2019, en realidad data de mucho más antes, desde el 2014, cuando se hace el gran encuentro para el desarrollo productivo de Bolivia, vemos que hay unos intereses de un sector productivo que se sobreponen sobre los intereses de la mayoría del sector productivo que sostiene y mantiene este país. Y eso me refiero principalmente al sector de los agronegociantes, que son los soyeros, y que junto con su paquete tecnológico viene otro paquete tecnológico de agroinsumos, que son todos los agroquímicos, fertilizantes y todo lo que en realidad no le da la vida a la madre tierra, sino más bien la destruye. A partir de ese acuerdo en el 2014 con los grandes negociantes, a pesar de que el sector mediano y pequeño productor le dijo no a los transgénicos, ¿no?, ocurre de que permanentemente han ido insistiendo y han ido ingresando ilegalmente la soya transgénica en el país. Y con eso han incorporado el glifosato. Cuando hemos hecho en el 2015, 2016, todas las protestas y los reclamos, y es más,
que no ingrese, porque habían los ganaderos que pedían que ingrese maíz transgénico, les hemos pedido que si va a ingresar el maíz transgénico, ingrese triturado para la alimentación de los animales y no como semilla. Aún así, este sector ha persistido y ha ingresado un maíz transgénico que en todo caso, por las características de producción y de reproducción que tiene el maíz, es altamente contaminante a los recursos de semillas que nosotros tenemos, porque nosotros como país somos el país que tiene la mayor cantidad de razas de maíz en nuestro territorio, más que México, más que el Perú. Nosotros tenemos 77 razas de maíz y nosotros tenemos una variedad de ecorregiones. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay maíces que se dan en la región altiplánica, hay maíces que se dan en los valles interandinos, hay maíces que se dan en los valles, hay maíces que se dan en los valles mesotérmicos que ya están cerca del llano y hay maíces que se dan en la llanura. Entonces, en todas estas ecorregiones hay una cantidad de maíces, de variedades que tienen usos específicos. Vamos a hablar del Valle Cochabambino. El Valle Cochabambino tiene maíz culi para hacer la chicha culi, maíz morado para hacer el api morado, ¿no? Maíz amarillo para hacer la chicha amarilla y el api amarillo. Tenemos maíz choclero, el huataco, ¿no? Y así podríamos citar una gran cantidad de variedades de maíz propias de nuestra región que son parte de la economía. Nosotros, como Valle Cochabambino, los punateños, toda la región del cono sur y la zona de las alturas que tienen maíces, el mismo eje central que tiene sus propios maíces, tenía una ruta del maíz, hay un museo del maíz y la ruta del maíz existía aquí en nuestro territorio. Entonces, somos propietarios de esas especies. Esas especies son valiosas para el mundo. En la medida que el mundo ha empezado a hacer los monocultivos, por ejemplo, el maíz cubano, que era el duro, que es para el ganado, en la medida en que ahí empieza a homogeneizar, a volverlo monocultivo, entonces ha hecho que este maíz sea único para la alimentación del ganado o de las aves, ¿no? Nosotros también tenemos variedades adaptadas para eso, pero nosotros tenemos variedades y especies de razas de maíz exclusivamente para la alimentación cotidiana de las personas, de los ciudadanos, de las poblaciones, de las comunidades. Entonces, eso es un patrimonio, es una riqueza que nadie nos los puede quitar. Nosotros deberíamos de vender al mundo entero para generar desarrollo y para posicionar nuestros productos. Nosotros deberíamos de vender al mundo entero estas nuestras semillas originarias. Nosotros deberíamos de patentarlas. Nosotros deberíamos de tener, las comunidades deberían tener la patente y el patrimonio de que les va a generar unos royalties a esas comunidades por la producción de ese maíz, ¿no? En economía mejor tú puedes comprender. Paraguay, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Paraguay con la trinacional entre Argentina y Brasil han hecho una gran represa, producen energía eléctrica para abastecer su territorio, su demanda energética, y en el caso de Paraguay, que es una población muy pequeña, no consume toda la energía, pero el resto de la energía que no consume lo vende a los países, tanto como a Brasil como a Argentina, que demanda mucha más energía. Eso genera los royalties, ¿no? Los dólares, los ingresos. Esos ingresos se distribuyen en la población para la inversión y el desarrollo. Nosotros podemos hacer con el maíz, el mundo está muriendo de hambre, y ¿cómo no vamos a poder hacer con un producto tan poderoso como es el maíz? Ese es un ejemplo nada más de lo que significa, digamos, la gran riqueza
del patrimonio de germoplasma nativo que nosotros tenemos. Y eso se está poniendo en riesgo cuando el agronegocio expande la frontera agrícola, quema los bosques para querer introducir maíz transgénico, algodón transgénico, soya transgénica, trigo transgénico, que en el caso del trigo, por ejemplo, todavía la Organización Mundial de la Salud y de los Alimentos no lo ha autorizado a este trigo HB4, no lo ha autorizado, porque en sus insumos utiliza el glufosinato, que es peor que el glifosato. Es mucho más exacerbante para el cáncer y por eso no lo han aceptado todavía, está en prueba. Pero claro, nosotros somos conejillos de Indias y a Bolivia sí nos tiene que entrar ese trigo y nosotros sí lo estamos consumiendo, ¿no? Nosotros no tenemos unas políticas de seguridad alimentaria. Lamentablemente nuestro gobierno no tiene políticas de seguridad alimentaria por las cuales no podía entrar el trigo HB4 que tiene este elemento cancerígeno que es el glufosinato. Claro, uno se pone a pensar, intereses encontrados entre los actores de la economía, la población es lo último, no hay regulación que garantice la seguridad de ingesta. Entonces vamos a irnos a la Amazonía boliviana, vayamos a pensar en el norte del Beni, estamos hablando de Riberalta, de Zuzenabaque. Entonces uno se da cuenta revisando la historia y el territorio, ahí tienen carreteras y hacen una producción extensiva en la ganadería, y por el otro lado vemos el sur, Trinidad, la pobreza, dos castas, los ricos y los mendigos, vamos a decir, no hay clase media. No. Entonces uno se da cuenta de que queman en función de las normativas aprobadas, y eso tiene que ver con el anterior gobierno, pero este le da continuidad. Por más que en el show, vamos a decir, se estén peleando, pero están consolidando productos que son parte de un partido político y de intereses que son de una línea indocta, vamos a decir, inculta. Se pueden molestar muchos, sí, más parece fanatismo, pero para eso está la ciencia, el estudio, como corresponde, que debería generar la seguridad alimentaria, y se podría calar con ese concepto de tener soberanía, sostenibilidad en la producción, larga data, esperanza de vida. Pero ¿qué estamos haciendo? No estudiamos la inversión. Y si no se estudia la inversión, ¿qué significa? Que nosotros estamos viviendo el día a día, estamos viviendo peor que animalitos. Yo a veces llamo a nuestro país, entre comillas, Animal Planet, por el desorden. Tenemos demasiados sabios que no han estudiado. Hay gente que puede opinar más que usted, pero sin haber estudiado, y ni siquiera utilizan las nuevas herramientas para estudiar, hasta con la misma inteligencia artificial. Entonces nos llama la atención todo esto, porque al final tenemos una lucha de intereses y se sigue sometiendo a la gente, se sigue esclavizando a la gente, se esclaviza desde el pensamiento. Entonces no puede seguir así la situación, quema indiscriminada, estamos contaminando el planeta, ni siquiera solamente nuestro sector. Entonces el aire circula por todo el planeta y tendríamos que llamar a la reflexión de la población. ¿Y por qué nos quejamos de dólares? Y usted lo ha dicho, no patentamos, a las universidades ya no les quieren dar, discúlpenme, ni bola a sus investigadores. O sea, primero está el que no estudia, está encima de los doctores, postdoctores, de la gente que en verdad tiene trayectoria, del especialista. Entonces así no vamos a poder avanzar significativamente, porque en la opinología todo es posible, ¿no? Entonces hay una mente distorsionada que niega el pensamiento crítico y la creatividad para gestar esa seguridad de ingesta, consolidar soberanía en función de la diversificación y aprovechamiento de nuestros pisos ecológicos y la diversidad cultural que tenemos.
son 36 nacionalidades que tenemos, diversidad de pisos ecológicos que no están siendo trabajados como corresponde y en definitiva nos están engañando. No vamos a conseguir dinero por concepto de bonos de carbono, por concepto, digamos, de activar proyectos ecológicos, que sería interesante, pero nos quejamos y hacemos la perorata mentirosa en el escenario del discurso mediático en los medios de comunicación. Muy cierto, Alfredo, cuando tú mencionas que definitivamente nosotros los bolivianos no estamos aprovechando todos los recursos naturales y la riqueza que tenemos. El mundo entero está pidiendo cambio. Hay muchos países que no van a cambiar mucho, porque su matriz energética requiere de ciertas condiciones y no pueden cambiarla de la noche a la mañana. Y no tienen diversidad. Exacto, y no tienen diversidad, ¿no? Porque son extremos. O hay 6 meses que está nevando y 6 meses que es verano. Entonces, no tienen las condiciones que tiene Bolivia. Y Bolivia tiene muchísimas condiciones, pero no es justo, teniendo tantas condiciones, que seamos tan miopes y tengamos que ver solamente que para exportar el ganado, que para ingresar los dólares al país, las divisas, tengamos que mirar en la soya, en el algodón, en el trigo, tengamos que mirar en el ganado. Recién he retornado de Montevideo, del Uruguay, dialogando con la gente, nos dicen, estaban asombrados ellos, ¿no? Asombrados. Nos dicen, aquí lo lamentable es de que cuando tiene que haber prioridades, como el caso del agua, el Uruguay ha pasado por una situación muy crítica del agua, no tenían agua, tanto así que el gobierno ha tenido que dar 2 litros de agua envasada por persona, porque el agua que estaban dando en el sistema era insalubre. Entonces han tenido que dar para la subsistencia 2 litros de agua por persona. Imagínense llegar a ese extremo, para tomar, solamente para consumir, recibir 2 litros de agua y el resto del agua es insalubre y no la puedas utilizar. Y es más, inclusive por el tema de salud de la piel, la gente no va a poder utilizar aguas insalubres, ¿no es cierto? Entonces entró una crisis el Uruguay y reflexionó que no era posible que una vaca esté paseándose y alimentándose en 1 hectárea, que es la superficie que tiene una vaca para el engorde, y para mantener el forraje, los ganaderos tienen que utilizar todo el agua. Entonces ellos decían, ¿no? ¿Qué es más importante, la población o una vaca que está en 1 hectárea? Nosotros tenemos una vaca por 5 hectáreas. Imagínense, en el Paraguay, en el Uruguay se están peleando con una vaca que está en 1 hectárea de superficie para ser alimentada y para después ser exportada. Nosotros ni siquiera cuestionamos que para que se engorde una vaca tenga necesidad de 5 hectáreas. Ni siquiera lo cuestionamos. Y aún así estos ganaderos son tan ambiciosos que lo que están haciendo es quemando hasta tierras fiscales. El caso de San Matías, en este momento te acabo de decir que acabo de mandar una alerta al Ministerio de Educación, acabo de mandar una alerta al Videsi, en la medida de que el fuego del área protegida de San Matías ya está llegando a las comunidades. Las comunidades están pidiendo auxilio porque no quieren perder sus viviendas. Y ellos dicen, ¿no? En la noche y mañana más ya no vamos a hacer nada. Porque si sube el bosque, llega a la llanura, dice el mensaje que me manda, indica que dice, va a consumir pero a una velocidad increíble el bosque y se va a entrar en las casas. Claro. Entonces, lo único que nos queda ahora a nosotros es salir a defender, pero para defender nuestro territorio nosotros necesitamos herramientas. Tampoco van a ir pues solamente a soplar con sus bocas y echar un poquito de agua. No, necesitan herramientas. Ayer hemos visto a los bomberos dirigirse en EcoJet, una brigada de 70 bomberos de Cochabamba han salido
gracias a Dios la sociedad boliviana o de Cochabambina ha suministrado de herramientas, pero necesitan más, porque ese matafuego, esa goma que es con un palo el matafuego, se deteriora rápidamente, se quema. Entonces necesitan más, necesitamos ser más solidarios con ellos. Y el gobierno también tiene que haber declarado ya desastre. Acabo de enterarme en este momento, acaban de mandarnos una nota indicando que el gobierno de último momento ha decretado pausa ambiental y resguardo en las áreas protegidas. El 50% ya del área protegida de San Matías se ha quemado. Se ha quemado totalmente. Y está en una pausa ambiental. Y ahora va a entrar a una pausa ambiental, pero por favor, ojalá la ayuda en equipos, en recursos humanos que va a venir del exterior, ojalá realmente puedan apagar el fuego, y también, como muchas de las comunidades en Guarayos, están pidiendo de rodillas, están implorando de rodillas a Dios que caiga la lluvia. Ha caído la lluvia en Porvenir, ha apagado la lluvia, ha caído la lluvia en otras comunidades, pero se sienten bendecidos por Dios, y estas otras comunidades definitivamente están terriblemente azotadas por todo lo que significa el incendio. Y lo peor de todo es que los bomberos ayer en la noche también han denunciado que son comunarios, ni bien han terminado de apagar, han vuelto a encender el fuego. Pero por favor, realmente la ABT, que como naipes empiece a sacar las combinaciones para meterlos a la cárcel. También de último momento dice el gobierno ahora, seguramente en unos momentos más va a abrogar el decreto que elevó la sanción para los incendiarios, ahora va a endurecer más esas sanciones. Esperamos realmente que esas sanciones se endurezcan, porque lo que están haciendo es un crimen. Están afectando la salud de todos los bolivianos. Este informe de alerta sanitaria que lo ha sacado el Ministerio de Salud, este informe nos está diciendo que se declara alerta sanitaria, que en los 9 departamentos del país hay afección. 6 departamentos están afectados con muy mal, en la categoría de muy malo está. ¿Eso qué quiere decir? Estamos respirando ceniza. Estamos respirando evidentemente ceniza. Y solamente 3 departamentos, que en todo caso son parte de Potosí, Tarija y el Oruro, no están con malo. Ni siquiera es que, digamos, no tiene nada, sino que están con mala calidad del aire. Y estamos nosotros con muy malo, ¿no? Entonces, eso quiere decir, pues, que definitivamente el gobierno tiene que tomar nota de sus instancias. Esto lo ha generado su propia unidad del Ministerio de Medio Ambiente, que hace el monitoreo del aire. Quiero pensar en algo importante, ingeniero, y es lo siguiente. A nosotros nos gobierna históricamente un duopolio, Santa Cruz y La Paz. Se pueden enojar, entre comillas pelean, sí pelean, pero sus acuerdos, y se olvidan del resto. Por eso lo llamo el duopolio. Ahora, los cochabambinos estamos fuera de más situaciones, y a mí me llama la atención lo siguiente. Estamos hablando de endurecer las penas porque incendian algunos actores, pero hay que ir al origen. Quiero recordar aquí el origen. Y el origen son los intereses de los ganaderos, de los políticos, que están en función de complementos con los ganaderos, con los agroindustriales, que nos están queriendo meter a como dé lugar toda la semilla transgénica. Pero además, la gente se está olvidando. ¿De dónde vamos a conseguir insumos para hacer la producción de biocombustibles? Necesitamos otro tipo de producción. Y por si acaso, eso también genera inflación, porque va a haber escasez del alimento que sea sano
para la ingesta de la sociedad boliviana. Entonces, este es un problema grandísimo, no es una cuestión minúscula. ¿Y qué le quiero decir, señor televidente, ingeniero? Que estamos jugando la equidad generacional, estamos jugando la esperanza de vida de nuestros hijos. Si nuestros abuelos se han muerto con fibrosis pulmonar, era porque cocinaban, ¿no es cierto?, a leña. Nosotros todavía hemos consumido en relación al uso del anafre. Entonces, ahora hay mucho smog, se queman los bosques, va a haber sequía, seguimos contribuyendo negativamente a un cambio climático feroz que en definitiva ni siquiera ya da para planificar la producción agropecuaria. Entonces, mucha improvisación, mucho interés particular, mucha, si quieren, subcultura, voy a decir, y gente que no estudia y que mínimamente no entiende ni de las leyes, porque para ser un presidente, para ser un senador, un diputado, mínimamente deberían estudiar cómo se hace gestión pública. Y si tomamos una evaluación, están aplazados la mayoría de ellos. Sí, es muy cierto lo que mencionas y quiero reiterar en este tema que has tomado en cuenta y que tiene que ver muchísimo con esto del ciclo hidrológico. Si no hay bosque, no hay agua. Y si no hay agua, no hay vida. Entonces, mucha gente dice, pero ¿cómo el bosque se está quemando allá y no aquí? No, no se trata de que se esté quemando allá. Lo que pasa es que nosotros como Bolivia estamos en el medio y tenemos el Pacífico y el Atlántico. El sol evapora estas aguas. Estas aguas que evaporan vienen, no se quedan en la playa de Lima, del Perú, no se quedan en las playas del Brasil, sino vienen hasta chocarse en la cordillera. Pero antes pasan por este bosque hermoso, frondoso, pasan por eso. Y entonces, ¿qué hace el bosque? Lo absorbe, lo vuelve a la tierra y vuelve a botar a la naturaleza de la manera más lenta. Y eso lento que sale es lo que llega a la cordillera. ¿Por qué? Porque ya ha salido enfriado. Ya está enfriado. Ha entrado el agua caliente, los árboles lo han absorbido, lo ha sepultado en la tierra y ya ha vuelto a botar y está aquí en la cordillera ahora. De la cordillera va a volver al Amazonas. Cuando llueva, vuelve al Amazonas, vuelve al Atlántico y al Pacífico. Si nosotros no tenemos esta masa boscosa que captura el agua, entonces el agua directamente va a pasarse y se puede pasar directamente, o la corriente del aire, porque esto es muy caliente, la corriente del aire se va a desplazar a otra zona. Entonces nos va a generar como un domo, como una cápsula. Va a hacer tal calor que va a ser insoportable. Entonces, el fenómeno de la Niña que está ingresando probablemente nos genere una ola de calor tan alto que Santa Cruz, Beni, Pando, si quieren plantar algo, los agroganaderos quieren sembrar algo, no va a haber ni la lluvia, no va a haber ni el agua, y ni siquiera va a haber agua para su ganado, porque se va a secar la laguna todas las lagunas que hay se van a secar. Entonces ya tienen que estar pensando ahora rápidamente, como han incendiado, tienen que estar pensando cómo van a guardar el agua cubierta para que el sol no se lo evapore. Claro, demasiada ignorancia, lo que le decía. Hasta para ser delincuente tendrían que planificar, ¿no es cierto? En este caso es así, ¿no? Estos que creen que fácilmente es echar combustible y un palito de fósforo para que se amplíe la frontera agrícola, no se dan cuenta que nos están condenando no solamente a ellos mismos, sino a nosotros también que estamos en la cordillera, que estamos en la zona andina, nos están condenando a la sequía. Nos están condenando a la sequía. Inflación, entonces, desnutrición. Si no hay agua, no hay alimento, pues no se produce, ¿no?
Y entonces hay que Más tener deuda muchos externa. más dólares para ir a comprar de afuera. Y no hay dólares, porque No hay no se dólares, está pero trabajando de todavía. verdad. Entonces, tenemos que cuidar y tenemos que sancionar. Y yo quiero llamar la atención en esto que tú has dicho, que parece que somos medio tontos, ¿no? Y yo digo, los municipios de San Borja, de Rurrena, todos los municipios son autónomos. Todos los municipios en su territorio, así como en Cochabamba, así como en Quillacollo, Sacaba y todo el eje metropolitano, ya tenemos normativa. Nos ha costado muchísimo porque nosotros como Lidema hacíamos las marchas, no a las fogatas ni a las quemas de la basura, ni a los chaqueos. Hicimos hasta que el municipio sacó una ley en contra de las fogatas, que no es solamente para el día de San Juan, es para todo el año. Así que el que quema tiene sanción. Lo lamentable es que la autoridad que en este caso tiene que sancionar es la que se hace del ojo gordo. No mira y no sanciona. Pero ha habido casos en los que ya se ha sancionado. Entonces ha sido ejemplarizador. Eso es lo del Parque Tunari que ha ocurrido ayer. Tienen que encontrar a los incendiarios y tienen que meterlos a la cárcel. Porque la normativa desde Sacaba hasta Sipe-Sipe existe en Cochabamba. Los gobiernos autónomos tienen sus ordenanzas municipales que prohíben las fogatas, prohíben las quemas de basura, prohíben los chaqueos. Pero el incendiario, vamos a decir, es el palo blanco. Hay que ir al origen, hay que capturar al que está pagando al incendiario también. Exacto, también. Y en el caso del oriente boliviano, estas autonomías, estos municipios tenían que haber hecho lo mismo que hemos hecho aquí, para evitar todo tipo de quemas fuera del mes de julio. Porque la ABT, de acuerdo a la norma, autoriza los chaqueos controlados, porque tienen que ser controlados, autoriza la ABT hasta el mes de julio. Pero agosto, septiembre, octubre, noviembre, no puede haber pues ni una quema más. Y la ABT tiene un monitor que está viendo dónde empieza el fuego, qué parcela es, sabe perfectamente. No podemos decir que, ay no, es que no sabe quién ha empezado. No, se sabe perfectamente porque ellos monitorean todos los días y están monitoreando 24 horas. Entonces se sabe perfectamente dónde ha empezado el incendio y de qué propiedades, porque el INRA ya los ha saneado. Entonces se sabe perfectamente dónde han empezado. Y un estudio que ha hecho la Fundación Tierra, CEGIS y la Fundación Solón demuestran que casi el 65% de los incendios son provocados en predios empresariales, ganaderos, solleros, 65%. El resto, todo el mundo le estaba culpando a los interculturales, ¿no? Ya, estos interculturales son los que van y queman. Lamentablemente, la data de la información que se ha hecho el monitoreo demuestra que son los agroempresarios los que están incendiando este país. Es un sector pequeño, pero no puede imponerse sobre todos los bolivianos. Y evidentemente también hay los interculturales, hay los pueblos indígenas, hay los campesinos que han iniciado un chaqueo y no han podido controlar. Pero estos otros son demasiado agresivos que hasta las tierras, las áreas protegidas han afectado. Ahorita tenemos 3 áreas protegidas afectadas. San Matías, el Parque Noel Kempf y el AMNI cerca de Almadidi. Imagínense. ¿Qué pasa con la biodiversidad, la fauna que está ahí? Tal vez en ese bosque está la salvación de la vida, del cáncer, de cualquier cosa, de cualquier enfermedad, o el alimento mágico que puede a nosotros salvarnos de la hambruna. Lo estamos quemando como si nada. Una tierra que se quema, con sus cenizas puede producir un año. Que me venga un agrónomo y me diga que va a producir 2, 3 años, 10 años esa tierra con el mismo rendimiento. Imposible. El primer año puede producir un buen rendimiento y a partir de eso declina totalmente el rendimiento.
y más aún si solamente utiliza paquete tecnológico químico. Claro, nos estamos volviendo un país inviable. ¿Y por qué? Por nuestras actitudes, por el accionar, porque soñamos con hacer comercio internacional, pero para hacer comercio internacional debemos aprovechar la ventaja comparativa relativa, hacer especialidad, y eso significa tener rendimiento, productividad. Pero ¿qué es lo que pasa? No vamos a tener rendimiento ni productividad para un año después de las quemas. Entonces, ¿qué pide un mercado internacional? Cuantía, calidad, continuidad. Entonces estamos en serios apuros. ¿Cómo activamos una bolsa boliviana de valores? ¿Cómo generamos productos financieros que vayan a la par con el desempeño de la ecología o de la bioeconomía? Entonces, tenemos que repensar, tenemos que cambiar nuestras actitudes. Los actores de la economía, los agentes económicos, son demasiado disfuncionales. Y uno tiene que recordar lo siguiente: los actores en el juego de la economía, supeditado a la biología, tendrían que cumplir sus roles en términos medianos, vamos a decir, y hacer complementos ante disentimientos. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? Se llegan a odiar, ingeniero. Los actores se odian, no tienen capacidad empática de valorar al otro actor, de hacer complementos y gestar conocimiento que permita transformación real, pero que dé por concepción sostenibilidad al proceso agropecuario en este caso. Muy cierto. Mire, la comparación que hemos hecho: Uruguay, una vaca, una hectárea, país exportador de carne, altos rendimientos, mejores mercados. Bolivia, una vaca, 5 hectáreas y incendiamos todo. Y todavía no tenemos un mercado seguro. Entonces yo creo que tenemos que ver comparativamente. Yo creo que los ganaderos tienen que pensar que la tecnología ha cambiado muchísimo, la ciencia ha avanzado, y si los uruguayos con una hectárea de superficie pueden exportar carne, yo creo que nosotros también podemos hacerlo. Sin necesidad de matar el bosque, sin necesidad de generar semejantes incendios. Hay tecnologías, necesitamos tecnología. Los agroganaderos deberían de pedir tecnología. En el Brasil y en países como Centroamérica, El Salvador, por ejemplo, está iniciando un método de producción que se llama labranza cero. ¿Qué quiere decir este método de producción de labranza cero? Quiere decir que cuando usted ve un monte así de grande, que por la naturaleza ha crecido el pasto, el chume, todo, entra una picadora y lo pica, lo deja como un mulch al suelo. Centroamérica y el Uruguay tienen altas precipitaciones, no son como las nuestras. Entonces eso le ayuda a mantener el suelo, pero al mismo tiempo ese mulch se biodegrada y le sirve al cultivo para tener mejores rendimientos. Entonces nosotros tenemos que ahora utilizar la tecnología. La tecnología ya está al alcance de la mano. No es como antes que nuestros agricultores del Valle Alto tenían que ir a trabajar 2, 3 años para traerse un tractor y labrar la tierra. Hoy en día, así como se compran un Land Cruiser, pueden comprarse un super tractor. Y una máquina cosechadora. Y una máquina cosechadora, ¿no? Entonces pueden hacer labranza cero y pueden tener mejor pasto, mejor carne, y nosotros, el mundo puede venir a buscarnos a nosotros, nuestra carne, no vamos a sacar nosotros, ellos van a venir a buscarlo aquí. ¿Cómo no pensamos en eso? ¿Cómo es que desperdiciamos nuestra riqueza, nuestra naturaleza? Realmente los ganaderos no lo están pensando, o son ganaderos desde otros sitios que están mirando, y aquí se hace lo que se puede. Es que lo que no entienden la mayoría de los actores en nuestro medio, y usted se va a dar cuenta por los niveles fluctuantes de formación de compromiso, lo que no se entiende es que una decisión individual tendría que favorecer
el desarrollo colectivo. Esa es la esencia de vivir en sociedad. La toma de decisiones individuales tiene que razonarse en el impacto positivo de la colectividad. Por eso que ahí nace también la gestión de riesgos, una serie de teorías que tienen que ver con la gestión amparada en una buena planificación y en compromisos reales que deberían tener los actores sociales e institucionales. Así es, y no queremos un Estado que esté lleno de trabajadores, que sea otra población más, no. El Estado debería de invertir en la producción. Nosotros somos un país eminentemente agrícola. ¿Cómo no vamos a poder producir? Debería de dar equipamiento, debería dar capital para la inversión y deberíamos estar produciendo pero miles de alimentos de todas las variedades y de todas las diversidades. Nosotros somos el maní, por ejemplo. El maní es originario de nuestra región. Nosotros somos los propietarios de la semilla del maní. ¿Y está patentado? No está patentado, es de los países andinos. Perú y Bolivia nos peleamos por eso, pero el maní es propio de nosotros. Pero deberían integrarse y cobrar la patente y generar los dólares que nos hacen falta. Claro, necesitamos esos royalties, ¿no? Ahora, tenemos cultivos maravillosos que el mundo lo necesita. Por ejemplo, la linaza. El mundo quiere mantenerse vivo y quiere colágeno y quiere un montón de cosas. Nosotros tenemos tantas especies que dan colágeno solitos, no necesitan grandes procesos, sino simplemente preparar, como el caso de la coca. Si en la coca invertimos para hacer pasta dental, que inclusive cura la gingivitis, que es una enfermedad de los dientes, imagínense, a la coca la estamos subutilizando para lo ilegal, cuando la coca podía habernos dado muchísimo más dinero en su industrialización y solamente vendiendo como mate, solo como mate al mundo entero. Claro. Los argentinos consumen bastante nuestra coca, los paraguayos están consumiendo. ¿Cómo el mundo entero no va a consumir una coca que definitivamente es saludable, le equilibra la presión alta? Claro, o sea, todo. Le mitiga el estrés. Le mitiga el estrés. Entonces tenemos nosotros muchos otros recursos con los cuales podemos ser autosuficientes y podemos realmente generar mejor calidad de vida y hacer mejor inversión. El tema está en que tenemos un sector agroganadero que está condicionándonos a todos los bolivianos con los incendios cada año, desde el 2014 ha ido incrementándose más. El 2019 fue catastrófico y este año ha sido peor porque hoy ya hemos superado los 4 millones de hectáreas, solamente que en este 2024 quemando 4 millones de hectáreas de bosque y de pastizales. Imagínense. 4 millones de hectáreas, imagínense si eso les damos a los chilenos para que produzcan, si en el desierto han aprendido a producir. O los peruanos. O los peruanos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro nivel de comunicación? Asertiva tendría que ser, como en algún momento dijo la doctora Ivonne Gutiérrez, para gestionar procesos que en base a una planificación exquisita prioricen y en verdad generen resultados de inversión con externalidades positivas más que externalidades negativas. Así es, y lo que podemos pedirle al gobierno son 3 cosas. Primero, basta de la emergencia. No tenemos capacidad, seamos más humildes, aprendamos a reconocer que no tenemos la capacidad para contener esos incendios. Entonces, declaremos desastre nacional. Al declarar desastre nacional tenemos la apertura inclusive de que muchos países en calidad de donación nos puedan traer pues muchos dólares y mucho equipamiento. Hay que ser humildes, hay que reconocer que no tenemos la capacidad. Ni plata tenemos para nuestra gente y estamos gastando al declarar emergencia en un staff que va a venir y nos va a ayudar. Declaremos desastre, esa es nuestra recomendación. Segundo, que se apruebe la ley 03
que es contra los incendios y las quemas, que se apruebe esa ley. Y tercero, que se abroguen todas las leyes incendiarias. Estas leyes que definitivamente no le hacen un bien al país, no le fomentan al productor, así sea grande, pequeño, mediano, no le fomentan nada, solamente lo están mal educando con una práctica que realmente nos condena a todos los bolivianos. Entonces, estas tres cosas: declaratoria de desastre nacional, como dice recién, va a salir pausa ambiental, a ver, exactamente le voy a decir cómo ha salido, está declarando, el gobierno decreta pausa ambiental y resguardo de las áreas protegidas. Bien, si realmente es evidente, felicitaciones al gobierno. Y si realmente va a endurecer las sanciones que dice por los incendios, que va a modificar el artículo 206 del Código Penal para establecer privación de libertad a los que incendian, ¡qué bien! Estamos de acuerdo. Los bolivianos que sufrimos estos atropellos de contaminación del aire, nosotros vamos a aplaudir pues esas acciones, ¿no? Pero también queremos que abrogue ese paquete de leyes incendiarias que solamente beneficia a unos cuantos y no a todos los bolivianos que con el sudor de su frente producen y nos llevan el alimento para el cotidiano comer y alimentarnos en nuestros hogares. Eso sería... Me parece indispensable lo que acaba de expresar, ingeniero, y se me viene a colación en todo este proceso lo siguiente. ¿Qué pasa con el departamento del Beni? ¿Qué pasa con esa carretera del Tibnis tan peleada, que podría ser una carretera de integración, que abarate costos, que rompa el duopolio? No se enojen, Bolivia tendría que llegar en el tiempo a generar los estados federales, inversiones reales. Estamos viviendo en demasiada ilusión, y la ilusión asociada a la mentira, una mentira que tiene que ver hasta con la cuantificación, la educación que tiene nuestra población. Basta de mentir, pongámonos a trabajar como corresponde. ¿Y qué significa trabajar? Educar a la gente, que desarrollen competencias para el trabajo. Hay que dejar de lado el subsidio excesivo. Se subsidia lo que va a permitir disminuir desigualdades, pero con aplicación de la función trabajo efectiva, apoyada, asesorada, retroalimentada a partir del control. Pero ¿qué es lo que ocurre? Subsidiamos prácticamente todo en función de mantenernos en una estructura de poder. Y la ignorancia puede más. Señores alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, al mismo presidente que es colega, tenga ese don de mando. Usted revise como corresponde con qué gente tiene que trabajar, y al final, cuando uno se equivoca, tiene que aprender a reconocer. Y hay mucha gente que está buscando echar la culpa, como se dice en términos populares, al A, al B, al C, y después, ¿qué ocurre? Pero si yo era parte también de esa gestión. Miremos para adelante, y mirar para adelante significa desarrollar pensamiento crítico para disminuir las desigualdades. La niñez, la juventud requiere de oportunidades, pero se da oportunidades en relación a la educación, a la capacitación, a la nutrición real. Un desnutrido no va a ser premio Nobel, un desnutrido no va a ser, si quieren, campeón olímpico. Entonces hay que dar oportunidad, y esa oportunidad implica gestar un modelo planificado, no engañar en el discurso político partidario. No hay un estadista en Bolivia como presidente. Usted fíjese, señor televidente, revise la historia, jamás hicimos, por ejemplo, una política demográfica. Entonces no supimos cuidar fronteras, hemos perdido mucho territorio, seguimos perdiendo riqueza natural. ¿Y hasta cuándo?
La mayoría de los actores de la política siempre se han golpeado. ¿Y saben por qué? Porque se traicionan, porque manejan el discurso de la doble moral, porque en muchos momentos se han metido bala, han generado escenarios ficticios. ¿Y dónde están los resultados de gestión? Es la gran pregunta, porque las inversiones se estudian en viabilidad, en control de riesgos, en fiabilidad, porque hay que hacer valorar a los expertos lo que se pretende hacer en la proyección. Se tiene que retroalimentar. ¿Y hacemos algo de eso? ¿O nos imaginamos una obra y somos tan imaginativos, pero sin conocimiento no va a funcionar la imaginación? Entonces hay que retomar la escuela para hacer gestión pública. Gracias, ingeniero, sus palabras de despedida. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre creo yo que es posible con humildad poder salir adelante. Y en ese sentido, pues nuevamente reitero, que se declare desastre nacional, que se abroguen estas leyes incendiarias y que nosotros, cada ciudadano, desde donde estemos, podamos realmente contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. Cuidar los árboles hoy en día parece muy molesto, pero sin esos árboles no tendríamos aire, no tendríamos agua y no tendríamos sombra. Mucha gente hoy en día está buscando la sombra de un auto, para su auto, o para pararse debajo de un árbol y estar más fresco. Plantemos árboles. En este periodo de estiaje que vamos a tener, hay una campaña que ha salido, Alfredo, y mil disculpas por esto. Adelante. Hay una campaña que ha salido que hagamos que se genere evaporación. Me parece a mí muy bien. Si usted tiene el agua de su lavadora, no lo bote a la alcantarilla. Échelo en el patio, échelo en el jardín, échelo en la calle, échenlo en las plantas de la acera. Es un poquito trabajoso, laborioso, pero si nosotros ponemos el agua a la intemperie, esto se va a evaporar rápidamente y va a limpiar el ambiente. Pero al mismo tiempo va a generar también una humedad relativa que va a ser mejor para nosotros, no va a ser el ambiente tan seco. Y eso nos va a ayudar a generar nubes también. Probablemente no se queden aquí, se vayan más allá, pero van a atraer a otras para que realmente llegue la lluvia. Entonces, nosotros podemos también crear lluvia desde nuestras casas, desde nuestra cotidianidad. No desperdicien el agua metiendo a la alcantarilla, sino traten las aguas realmente sucias, sí que se vaya por la alcantarilla, pero las de enjuague, las de la ducha, podemos utilizar para echar al patio y esto se evapore y realmente nos mejore la calidad del aire y la calidad en la que estamos viviendo. Los cochabambinos tenemos ya un ambiente seco, nuestra laguna va a empezar a secarse, la laguna Lalay, así que tenemos que nosotros generar un ambiente con mejor humedad relativa. A todos los cochabambinos en este nuestro mes aniversario, pues si todos contribuimos con eso, estoy seguro que vamos a mejorar. Sin duda es importante redireccionar, cambiar de actitudes para que el departamento de Cochabamba, Bolivia, aprenda a tomar decisiones de inversión que sean informadas, inteligentes, estudiadas. Esperemos que a partir del programa y la felicitación a los restantes habitantes de nuestro departamento se consolide paulatinamente un cambio de actitud, se potencien las aptitudes y en verdad generemos una función de trabajo real. Alto a la especulación, alto a los malos políticos, no se ofendan, eso sirve para redireccionar la gestión pública, no es para votarlos, pero uno tiene que hacer mea culpa, tiene que asumir su error. Ensayo, error, meditación, retroalimentación para gestionar el desarrollo. Muy buenas noches.
Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria.